Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo ya, nuestro quinto episodio de su podcast favorito, su podcast de cabecera. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es viernes 24, ya es viernes 24 de abril. No sé qué semana de cuarentena es, pero creo que estamos en el día 39, si no mal me equivoco. 39 o 38, 40, no sé, alguno de esos tres. Pero pues agradecido con el Señor por una nueva oportunidad de poder estar hoy aquí con ustedes compartiendo como cada viernes estos episodios que para mí es un gusto grabar. Tenemos un pequeño tema, una pequeña reflexión para este capítulo, entonces espero que sea de agrado para ti. Y fíjate, iba a decir algo al principio y se me olvidó nuevamente y quería que no se me olvidara. Había pensado cuando estaba meditando al grabar este episodio que no me presento. En los episodios no me presento, no digo quién soy y así, porque pues doy por seguro que la mayoría de las personas que me escuchan pues son amigos. Y sí, la verdad es que son amigos, son conocidos. Pero si bien es cierto, habrá uno que otro que pues no me conozca, que sea nuevo y así. Entonces creo que es esencial y es de mucha importancia que me presente. Entonces, para los que ya me conocen dicen, cheque, ya te estás aventando un guato, ¿verdad? Pero para los que no, mi nombre es Ezequiel Martínez. Si quieren saber un poquito más de mí, pues los invito a ir a escuchar o ver el primer episodio, el primer capítulo piloto que grabamos hace semanas y ahí pueden encontrar un poquito más de información sobre mí. ¿Qué más podemos decir aparte de este calor que los que sean del norte o los que sean de aquí de Monterrey, pues está interesante, está intenso, está medio sabrosón el calor y pues tristemente estamos en cuarentena y no podemos ni salir a las albercas ni refrescarnos más que aquí en casa. Entonces apenas es primavera, no ha comenzado el verano. Esperemos que para verano ya esté todo normal, todo a corriente y ya hasta podamos ir a Matacanes a echarnos un clavado por allá. Pero bueno, creo que son todas las cosas que me gustaría decir aquí en el intro. Para aquellos curiosos, para aquellos que les gustaría saber unas, ¿cómo lo podemos decir? No son características, pero son como que datos curiosos, esa es la palabra, datos curiosos sobre este capítulo número 5 que estamos grabando. Quédense al final y les voy a contar varios datos curiosos sobre este capítulo. Sin más que decir, si les parece, vamos a comenzar con este nuevo episodio. No ser conmovido. ¿Y por qué? ¿Por qué escogí este tema de no ser conmovido? Anteriormente estuvimos viendo todas estas características de la depresión, el resentimiento, el ocio, los pensamientos negativos y pensamientos negativos de mucho tipo de pensamientos. Pero una de las cosas que me gustaría tocar y ver en este episodio es que al momento de estar en esta etapa, en esta faceta de los pensamientos, nos vamos olvidando de Dios poco a poco y podemos llegar a ser conmovidos. ¿En qué sentido? Al momento de estar en esta etapa de no sé cómo comentarlo o explicarlo, pero como de no tener nada que hacer y que nuestra mente empieza a divagar, las cosas que podemos hacer durante esa etapa pueden ser muy peligrosas. Y aparte de que ya nos olvidamos de Dios, ya no lo tomamos en cuenta, nuestros actos pueden tener consecuencias muy tristes. Y es por eso que hoy rápidamente me gustaría compartirles una pequeña historia que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Creo que la mayoría de las personas conocen a este personaje, no sé si conocerán la historia, pero yo creo que también es una historia muy conocida. Habla sobre sobre un acto que cometió el rey David. El rey David, yo creo que la mayoría sí lo conocemos, fue rey de Israel. Escribió la mayoría de los salmos y en los evangelios lo mencionan como parte de la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, de esa línea genealógica que llegó hasta Cristo y que pues sabemos que Cristo es nuestro Padre y gracias a Él hoy podemos gozar de una vida eterna. Y
pues al momento de describirlo o entrarlo en tema con el rey David, podemos pensar y creer que es una buena persona, que fue un hombre de Dios, y sí, lo fue un gran hombre de la Biblia y un gran ejemplo a seguir. Pues conocemos esa historia de David y Goliat, cómo fue que él pudo matar a Goliat, lo pudo vencer con la ayuda de Dios, pero sin embargo lo pudo hacer porque Dios estuvo con él. Pero esta historia pues no nos cuenta mucho acerca de ese David, de ese rey David que seguía mucho a Dios, que tenía a Dios siempre por primero. Así que vamos a darle lectura a esta historia. No la voy a leer completa, solamente voy a dar un par de puntos sobre esta historia. Si tú quieres leerla, te animo a que la leas porque realmente es una gran historia que tiene muchas lecciones para nuestra vida. Entonces vamos a comenzar, es 2 de Samuel capítulo 11. El primer versículo dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Este versículo nos habla que era tiempo de que los reyes salieran a la guerra. David era rey, pero la última parte de este versículo dice que David se quedó en Jerusalén. Él decidió no ir. No sabemos por qué habrá decidido eso David. Quizás dijo, pues yo soy rey y me puedo quedar. No lo sé. Entonces, desde ahí vemos ese punto, que David tenía algo que hacer, era algo que los reyes hacían, mas él no quiso. Prefirió mandar a sus hombres. Versículo 2 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. O sea, estaba ya embarazada Betsabé. Es interesante que en el versículo 2 dice que David estaba en su lecho, que estaba acostado, porque dice que se levantó y estuvo caminando por el terrado de la casa real. ¿No les ha pasado que en momentos ustedes están relax, están acostados, están tranqui y comienzan a tener pensamientos, comienzan a pensar cosas que no son, a tener deseos en nuestra carne que no son correctos? La mayoría de veces podemos superarlos, pero hay ocasiones en las cuales no podemos y nos ganan. En esta ocasión, David le sucedió eso. Tuvo pensamientos. Lo que se me hace muy interesante es que mandó a preguntar por ella. Yo creo que le dio curiosidad por saber quién era esta mujer, porque dice que era hermosa a sus ojos. Y pues le dijeron que era mujer de Urías Eteo, uno de los hombres que estaba en la guerra. Y yo creo que, no sé si sea normal o no, pero si a mí me dicen, no, pues esta muchacha pues tiene ya ese esposo o así, si yo estuviera en esa situación, dijera, pues bueno, ya tiene marido, pues no me voy a acercar, ¿verdad? Sin embargo, no sé si el poder de David en su pensamiento de decir, yo soy rey, pues tráemela, no pasa nada. Este acto tuvo una consecuencia y lo vemos al final del versículo 5, que al final estuvo encinta esta mujer. El versículo 6 dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hizo saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Era algo lógico, ¿verdad? David había enviado
llamar a Urías y le dijo, pues desciende a tu casa y descansa. Pero la respuesta de Urías es una respuesta muy bonita y el versículo 11 dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por tu vida y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. En otras palabras, Urías le está diciendo a David, todos los hombres están en la guerra, el arca está bajo tiendas, yo no puedo ir tranquilamente a mi casa y descansar como si no pasara nada, voy a velar por tu vida y por tu alma. Después el versículo 14 dice, venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned enfrente a Urías en lo más recio de la batalla y retiraos de él, pero para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Qué triste que no sé realmente qué pasaba por la cabeza de David en ese entonces, de pensar y saber una solución. Su conciencia probablemente dictaba que lo más viable es que él mandara a matar a Urías. O sea, ¿qué era lo más lógico? Mandar a matar a Urías. Pues realmente es una decisión poco razonable y poco pues buena y viable. Pero pues para David, ya después de haber él decidido que independientemente de que Betsabé tuviera esposo o marido, pues yo creo que también dijo, pues mándenlo a matar, al cabo nadie se va a enterar. Después, si ustedes quieren seguir leyendo la historia, Joab no le va bien al ejército en esa guerra. Entonces Joab envía un mensajero a David diciendo que pues dándole como que las noticias de lo que había pasado en la guerra, y como el mensajero le iba a decir a David que no les había dicho bien, Joab le dice, si se llegase a enojar el rey, tú dile, pero Urías Eteo ha muerto. Como que respaldando de que, ok, no nos fue tan bien en la guerra, pero se cumplió lo que habías mandado. Y así fue. Urías murió a causa de esta negligencia de David. Y me gustaría que leyéramos los últimos 2 versículos. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Esfuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Joab también estaba mal por lo que habían hecho. Yo creo que no es bonito ni es normal que tú sepas de antemano que necesitas obedecer al rey, pero para enviar a matar a uno de tus hombres. Entonces por eso David le dice que no te preocupes. O sea, como que también consolando a Joab. Y se me hace interesante que los actos de David tuvieron consecuencias en él, que fue que Betsabé estuviera encinta, y luego la consecuencia de eso, su acto fue enviar a matar a Urías, para después también en la conciencia de Joab pues se perturbara. Qué triste que nuestras acciones pueden también afectar a terceros, y en este caso los actos de David también tuvieron consecuencia en Joab. Versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La única vez en donde se menciona a Dios en este capítulo es en el último versículo, pero no se menciona a Dios como algo bonito. Se menciona que no le agradó lo que hizo David. Todo esto que hizo David fue desagradable ante los ojos de Dios. Y se me hace interesante que la falta de Dios en las acciones de David tuvo malas decisiones y malos actos. Lo fácil que pudo haber sido mejor pedirle ayuda a Dios.
Yo sé que desde el momento en que David deseó a Betsabé y se acostó con ella, pues hizo mal. Pero ¿por qué no buscar a Dios y pedirle ayuda y saber cómo podía arreglar las cosas? Sabemos que el Señor es nuestro amigo y podemos confiar plenamente en Él, y Él nos va a ayudar y nos ayudará a poder solucionarlo y a tener la mejor solución. Sabemos que tendremos consecuencias, es claro, nuestros actos tienen consecuencias, pero haremos lo que el Señor manda. En este caso, David no hizo eso, prefirió guiarse por él mismo e intentar solucionarlo por su cuenta. Y esto es algo que pasa con nosotros. Cuando estamos en esos estados que les comentaba al principio, de consecuencias, de depresión, de resentimiento, de ocio, de pensamientos negativos, en lo último en lo que pensamos es en Dios. Y es normal porque somos carne, somos débiles. Sin embargo, debemos de estar considerando siempre que somos ya nuevas criaturas y que debemos servirle a Dios, que lo que hacíamos antes ya no lo debemos de hacer. Pero si llegamos a caer en alguno de estos baches, llegamos a cometer algo, el Señor es el que siempre está para nosotros. Debemos de pedirle ayuda siempre, no debemos de tener temor por eso. Entonces, para ya ir terminando con este episodio, me gustaría que leyéramos 2 versículos. Uno de esos versículos es en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 y 19. Pablo le escribe a este joven Timoteo, que me gusta mucho este versículo y creo que la mayoría ya se lo saben. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. La importancia de tener una conciencia limpia. El primer pensamiento de David vino a través de su conciencia. Su conciencia quería una solución. Después de haber cometido ese acto, quería resolverlo por sus propias fuerzas, pero la solución fue mala. La conciencia de Joab también fue afectada, porque él sabía que lo que hizo estuvo mal. Sin embargo, el no buscar a Dios se refleja en sus vidas. Entonces, mantengamos nuestra conciencia limpia, aferrémonos a nuestra fe, recordemos que siempre vamos a estar expuestos a diferentes tentaciones y a diferentes pensamientos malos. Sin embargo, aferrémonos y mantengamos limpia nuestra conciencia. Para ya terminar este podcast, me gustaría comentarles un último versículo, un versículo que está en Salmos 16:8. Y este salmo lo escribió el mismísimo David, el personaje que acabamos de leer de esta historia lo escribió años antes. Y dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pongamos al Señor siempre delante de nosotros, a nuestra diestra, para no ser conmovidos y cometer estos tipos de actos. Recordemos que el Señor siempre nos ayudará y estando con Él todo será mejor. Entonces, pues bueno, esos serían los puntos que me gustaría compartirles el día de hoy de esta pequeña reflexión. Aferrémonos a nuestra fe y mantengamos limpia nuestra conciencia, porque nuestra conciencia puede dictar muchos pensamientos malos, y tengamos al Señor siempre delante de nosotros, a nuestra diestra. Entonces, pues bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy, amigos, capítulo número 5. Gracias por acompañarme nuevamente. Al principio de este episodio les dije que les iba a contar unas cuantas cosas acerca de este episodio, se me fue la palabra otra vez, datos curiosos sobre este episodio. Si quieren escucharlos, pues adelante. Este capítulo, los capítulos casi siempre los grabamos los jueves y hoy es viernes cuando se sube este episodio. Este mismo día lo estamos grabando. Ayer intenté grabar como durante 2 horas este episodio, no pude. Llegué a la casa en la noche, cené y volví a intentar a grabarlo como de 12 a 3 de la mañana y no pude. Entonces hoy decidí, me dormí, levanté, me calmé y pues hasta ahorita lo voy a volver a grabar y creo que ha sido un buen episodio, que el contenido fue bueno y fue fluido. Entonces pues, ¿qué les digo? Solamente les quería comentar eso, que este capítulo ha sido de los que más me ha costado, no sé por qué, pero bueno.
Eso es lo que les quería decir, amigos. Esfuércense y pues las cosas saldrán, más si son para el Señor y no para nosotros. Sin nada más que decir, agradecerles su tiempo, que se pasaron por acá. Y si el coronavirus no nos lleva, si todavía seguimos por acá, nos vemos en la siguiente semana. Pórtense bien, lávense las manos, su sana distancia. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.